Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. La primera vez que pisé suelo argentino fue hace ya muchos años. Era yo un niño muy pequeño, no recuerdo de qué edad tendría, 4 o 5 años. Y mi madre me trajo. Por esas cosas de la vida, mi madre había perdido contacto con sus hermanos. Y recuerdo que íbamos de lugar en lugar, tratando de rastrear el paradero de sus hermanos. Finalmente logró encontrar los datos, aunque no de todos, algunos ya habían fallecido, lo cual le causó mucha tristeza, a la vez que alegría poder saber que uno de ellos aún estaba vivo. Y durante mi niñez y adolescencia, mi madre inculcó en mí un amor a este país, porque ella había vivido aquí en su adolescencia y tenía muy gratos recuerdos, se sentía muy identificada con este país. He vuelto algunas veces, ya de adolescente, de joven. Hacía ya algún tiempo que no venía, y para mí es grato estar con ustedes en esta mañana. Es grato ver cómo esta institución que conocí, que visité 2 veces en años anteriores, ha crecido, se ha fortalecido, ver cómo Dios la está bendiciendo. Y es emocionante haber presenciado en esta mañana cómo hay jóvenes de esta institución que salen al campo misionero. Allí donde la gente no conoce del Dios de las Sagradas Escrituras, del Dios creador de los cielos y de la tierra, del Dios que no solo nos creó, sino que para rescatarnos vino a este mundo, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que se apresta a venir otra vez para llevarnos definitivamente a casa. Les invito a abrir nuestras Biblias esta mañana en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, el capítulo 4. Allí hay un versículo que cuando yo lo leí hace muchos años, por primera vez, y aún las siguientes veces que lo leí, me resultó un poco difícil de entender. Primera de Juan 4:20. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo que no entendía era la lógica del pasaje. ¿Qué tiene que ver el amar a Dios con amar a Dios a quien no he visto, con amar a mi prójimo a quien sí veo? No lo entendía. Hasta que, estudiando un poco más de la palabra de Dios, entonces encontré la respuesta, ¿no es cierto? Y dije, la respuesta está allí al comienzo del libro sagrado mismo, en el capítulo 1 del libro del Génesis. Génesis 1, versículos 26 y 27. Aquí está el relato divinamente inspirado de la creación. Dios nos revela cómo creó este planeta y cómo creó a la especie humana. Y leyendo ahí Génesis 1, 26 y 27 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego, al proceder a la creación de la especie humana, dijo las palabras que registran el versículo 27. Y creó Dios al hombre, ¿de qué manera dice? ¿Cómo lo creó? A su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el hebreo, la palabra para imagen es Selem. Aquí la Selem Elohim, o como en teología, usando la expresión latina, se hace referencia a la imago Dei, a la imagen de Dios. Dios, ¿cómo nos creó? A imagen y semejanza suya. Eso es lo que distingue a la especie humana. Cuando revisamos el relato de la creación, vemos que cuando Dios habla de la creación de los animales terrestres, es una expresión hebrea, nefesh kaya, que significa alma viviente o ser viviente. Cuando habla de la creación de los animales acuáticos, otra vez nefesh kaya, alma viviente o ser viviente. Cuando habla de las aves, igualmente nefesh kaya, ser viviente, alma viviente. Incluso cuando en Génesis 2:7
da más detalles en cuanto a la creación del hombre, Génesis 2:7, donde dice en el registro sagrado que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus nariz aliento de vida. Fue el hombre también nefesh hayá, un nefesh hayá, también alma viviente, ser viviente. Así que a nivel de alma viviente, a nivel de ser viviente, no nos diferenciamos de los animales. Es por eso que en el libro de Eclesiastés, el sabio divinamente inspirado, dice que en un sentido somos semejantes a las bestias, y no porque esté pretendiendo insultar a la especie humana, de la cual él mismo era parte, sino porque lo que nos distingue no es el que seamos hechos de un material diferente de los animales. Estamos constituidos por los mismos elementos químicos de la corteza terrestre, así como los demás seres vivos de este planeta. Y en cuanto al principio vital, a ese neshama, a ese ruaj que Dios sopló en las narices de la forma del primer Adán, es simplemente el principio vital, es la vida que Dios da, la vida que viene de aquel que es fuente de la vida, de aquel que es la vida en sí mismo. Porque como nos dice el apóstol San Pablo, en Él vivimos y nos movemos y somos. No tenemos vida en nosotros mismos, no tenemos vida propia. Existimos porque existimos en Cristo Jesús, en el Creador y el Redentor. En Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia del reino animal? La Selen Elohim, la Imago Dei, la imagen y semejanza divina. Encontramos eco de esto en el Salmo 8. Salmo 8, donde el salmista, versículos 3 y siguientes, dice lo siguiente por inspiración divina. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Han contemplado el cielo en una noche despejada, un cielo estrellado? No sé exactamente cómo es el cielo por la noche aquí, no me he puesto a observar, pero por ejemplo cuando uno va a lugares altos, en Perú, de donde soy, cuando uno sube a las montañas, ¿no es cierto? Altitud de 3.000, 4.000 metros, ¿no es cierto? Las noches son espectaculares, porque en ese cielo oscuro refulgen las estrellas, ¿no es cierto? Y parece que estuvieran casi al alcance de la mano, ¿no es cierto? Pero cuando a través de la astronomía vamos aprendiendo acerca de los límites del universo creado por Dios, cuando sabemos que hay miles y millones de galaxias, cuando sabemos que incluso, como ya está descubriendo la astronomía recientemente, en otras galaxias hay también sistemas planetarios y hay planetas semejantes al planeta Tierra. Planetas donde a la luz de la inspiración divina sabemos que también hay seres inteligentes creados por Dios. Cuando pensamos en los límites para nosotros infinitos de ese universo maravilloso creado por Dios, ¿qué somos nosotros? ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú? ¿Somos acaso siquiera un granito de arena en la playa del mar? No. Y sin embargo dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué somos realmente? ¿Qué somos para que Dios se interese por nosotros? ¿Qué somos para que Dios, ese Dios que gobierna ese universo grandioso, ilimitado, tenga un interés personal, una preocupación personal, se ocupe de manera personal por ti y por mí? Y la respuesta es, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aquí hace referencia a cómo Dios puso a la especie humana para administrar el planeta Tierra, para señorear sobre las especies inferiores que Dios creó y que también pueblan este planeta. Pero el aspecto que nos interesa en este momento es, le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo interesante es que en el texto hebreo el término dice, le has hecho poco menor que Elohim. Los que recordarán
su hebreo bíblico, saben que Elohim significa ¿qué cosa? Dios. El texto original no dice le has hecho poco menor que los ángeles, dice le has hecho poco menor que Dios. En una traducción griega hecha ya antiguamente de las escrituras hebreas, una traducción de las escrituras al griego, conocida esta versión como la Septuaginta, allí fue donde tradujeron en lugar de Dios, tradujeron ángeles. Probablemente los traductores de la Septuaginta pensaron, es demasiado atrevido decir que el hombre ha sido hecho poco menor que Dios y sustituyeron por ángeles. Y de ahí ha venido esa traducción como ángeles también a las versiones modernas, ¿no es cierto? Incluso nuestras versiones en español. Pero lo que realmente dice es, le has hecho poco menor que Dios. ¿Poco menor que Dios? ¿No es demasiado atrevido? ¿No es demasiado irreverente? ¿Cómo podemos ser solamente poco menor que Dios? Hay una distancia infinita entre el Creador y la criatura. Y entonces, ¿cómo podemos compararnos de algún modo con el Creador? ¿Cómo? Por la Selen Elohim, por la imago Dei, por la imagen y semejanza de Dios, porque Dios en sus designios de creación decidió crearnos a su propia imagen y semejanza. Porque no somos simplemente obra de un artífice divino que creó para su deleite o para tenernos de adorno, sino porque Dios nos ha creado como hijos suyos. Y porque aún ahora, magullados, lastimados por el pecado, por los milenios de pecado en la especie humana, aún ahora golpeados por la vida, aún ahora un tanto desfigurados, sin embargo, todavía seguimos portando el reflejo de la imagen y semejanza de Dios. Esa es la gloria de la especie humana. Eso es lo que le da realmente valor a la persona humana. Fuimos creados por la persona suprema a imagen y semejanza de esa persona suprema. Fuimos creados como personas. Fuimos creados para una relación inteligente, afectiva, comunicativa con Dios, con el Ser Supremo. Como lo puso un teólogo, fuimos creados para conversar con Dios. Jamás debemos caer en la tentación de perder la distancia que hay entre creador y criatura. Ese fue el trágico error de Satanás, que quiso usurpar el lugar de Dios. Pero aunque reconocemos que Él es el creador, es el Señor, que está infinitamente por encima de nosotros en la relación de creador y criatura, sin embargo, por su designio amoroso de creación, nos creó a su imagen y semejanza para ser considerados hijos e hijas suyas, y por eso es que nos da el derecho de llamarlo Padre. Entonces comprendí qué era lo que decía realmente allí en la primera carta de Juan, el apóstol divinamente inspirado. Volvamos a 1 de Juan, el capítulo 4, el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dios está diciendo, si tú dices que me amas, aunque nunca me has visto, pero si maltratas o ignoras o descuidas aquellos seres que llevan imagen y semejanza y que se cruzan en el camino de tu vida, entonces, ¿cómo puedes afirmar que me amas a mí? Dios nos está diciendo, ¿cómo tratas a la persona que está a tu lado? ¿Cómo tratas a las personas que tú piensas tal vez por casualidad atraviesan el camino de tu vida y tal vez no es simple casualidad? ¿Cómo tratas a las personas de tu familia? ¿Cómo tratas a las personas que están bajo tu liderazgo o tu administración? ¿Cómo tratas a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio? ¿Cómo tratas a la persona diferente, al que es de otra raza, de otro país, que habla otro idioma, pero que de alguna manera se acerca a ti en el camino de la vida? Dios dice, si realmente
¿Quieres tener una buena relación conmigo? Si realmente me amas, tienes que demostrar ese amor con los seres que te rodean y que llevan mi imagen y semejanza. Mis queridos hermanos, qué maravilloso saber que somos hijos e hijas de Dios. Qué maravilloso saber que a pesar de todos los estragos del pecado en la especie humana, todavía Dios nos reclama como hijos suyos. Dios no nos ha negado la paternidad. A veces hay seres humanos que niegan el derecho de paternidad a los seres que procrearon. Dios jamás lo hace. Así como estamos maltratados por todos los efectos del pecado en la historia milenaria de la especie humana sobre este planeta, Dios sigue diciendo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te amo. Los filósofos griegos, incluso los más conocidos, los más famosos como Platón y como Aristóteles, que eran fruto de civilizaciones paganas, idólatras, y nunca dejaron serlo por más que cultivaron el ejercicio de la razón e iniciaron la filosofía históricamente. Ellos concibieron de Dios como un ser totalmente alejado del mundo real, del mundo creado. No le permitieron a Dios ninguna injerencia en los asuntos humanos. Aristóteles, el que tal vez más influyó en el desarrollo de la filosofía occidental y que ha influido poderosamente incluso en muchas corrientes teológicas, hasta supuestamente cristianas, concebía de Dios como un ente al cual lo calificó como el motor inmóvil, que no era capaz de ninguna palabra, de ninguna acción, que solamente vivía en sí mismo y que no se comunicaba si no fuera consigo mismo y no amaba a nadie, si acaso solamente a su propia persona. Y así entonces el devenir humano transcurría sin ninguna injerencia de Dios. Pero ese no es el Dios que se revela a nosotros en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Ese no es el Dios que creó los cielos y la tierra, que creó el planeta Tierra y creó a la especie humana. Dios es un ser personal. Y qué bueno es saber que es así. Y qué bueno es saber que fuimos creados a su imagen y semejanza. Qué bueno es saber que Dios existe y que Dios ve, y que Dios oye, y que Dios siente, y que Dios toma en cuenta lo que pasa con sus criaturas humanas en este planeta. Y que Dios se alegra con nuestros triunfos, con nuestras victorias, pero también que Dios sufre y se duele con nuestros sufrimientos, con nuestros chascos, con nuestros quebrantos. Recuerdo que he conocido algunos casos a lo largo de los años de personas que tuvieron crisis de identidad. Recuerdo a alguien que nació y fue criado por una familia, pero jamás supo quiénes fueron sus padres. Y jamás fue posible saberlo. Y pude ver a lo largo de la vida de esa persona los terribles problemas que creó en él esa crisis de identidad, no saber quién era. A la persona que le crió, según me contó esa persona, le decía: quiero saber quién es mi padre. No me importa si es un asesino, no me importa si es un drogadicto, no importa qué es lo que sea, pero quiero saber quién es. Quería conocer su identidad. Y tal vez no de esa manera tan trágica, tan penosa, pero muchos seres humanos hoy día sufren severas crisis de identidad. Y crisis de identidad en cuanto a su origen último, en cuanto a su paternidad en última y más trascendente instancia. Es una pena como la doctrina de la evolución, y la llamo doctrina porque no es una verdad científica, es una especulación que se viste de ropaje científico, como la doctrina de la evolución a muchos les ha robado y les sigue robando su verdadera identidad. Nos hace creer que si rastreamos nuestro árbol genealógico, lo más decente, lo más digno que podemos encontrar en nuestro árbol genealógico es tal vez un mono. Y de ahí
ni para qué seguir, ¿no es cierto? Porque si rastreamos el árbol genealógico de acuerdo a la doctrina de la evolución, entonces ya lo que viene más atrás es aún menos significativo, ¿no es cierto? Hay seres humanos que, deseosos de conocer su verdadera identidad, pagan. Hay hoy día agencias que se encargan de rastrear el árbol genealógico de las personas. Y por una suma de dinero te hacen una pesquisa, una investigación. Y hay personas que pagan ese dinero en la esperanza de tal vez encontrar una sorpresa grata en su árbol genealógico. Tal vez por allí tuvieron un antepasado que era miembro de la nobleza, tal vez fue un príncipe, o tal vez fue un personaje muy famoso, tal vez fue un personaje muy rico, y algunos piensan, si rastreo mi árbol genealógico hasta esa persona muy rica, quién sabe, hasta puedo encontrar una herencia muy sustanciosa, ¿no es cierto? Pero mis queridos hermanos, nuestro árbol genealógico nos traza nuestra ascendencia y hasta dónde nos lleva. Quisiera que me acompañen leyendo del Evangelio según San Lucas, ¿no es cierto? Allí donde en el capítulo 3, al final del capítulo 3 encontramos una genealogía. Es la genealogía de Jesús en su encarnación, de Jesús en su introducción a la familia humana, a la especie humana. Y traza los antepasados de la familia en la cual se encarnó el Señor Jesús. Y hacia el final de este registro genealógico tenemos en el versículo 37, 38, por ejemplo, dice hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, finalmente hijo de Adán, el primer hombre. Pero ¿cómo termina este rastreo genealógico? Hijo de Adán, ¿hijo de quién dice? Hijo de Dios, hijo de Dios. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Qué maravilloso, queridos hermanos. Pero volviendo al pasaje de primera de Juan 4:20, Dios nos dice, pero ten en cuenta, ¿no es cierto? Ten en cuenta que a mí me interesa y que yo te tengo que dar cuenta de cómo tratas a las personas creadas a mi imagen y semejanza. Recuerdo que estaba estudiando en Estados Unidos cuando estaba llegando a su final la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue una guerra que causó estragos en la conciencia colectiva de la sociedad norteamericana, porque conforme se prolongaba esa guerra, la sociedad norteamericana comenzó a reflexionar y pensar, pero ¿por qué nuestros jóvenes tienen que ir tan lejos, a miles de kilómetros de distancia, a luchar y morir por una causa que no sentían como propia, ¿no es cierto? No estaban defendiendo territorio norteamericano, ¿no es cierto? Y entonces hubo muchas protestas, muchas manifestaciones multitudinarias para pedir que cesase la guerra, que volviesen los jóvenes que estaban ahí luchando en Vietnam, ¿no es cierto? También, como toda guerra, fue una guerra donde se cometieron atrocidades. No hay guerra limpia, toda guerra es siempre sucia. En el combate, ¿no es cierto?, bando contra bando, se liberan las pasiones más bajas del ser humano, ¿no es cierto? Y en el fragor de la batalla ya no se respetan los derechos humanos, ¿no? Y algunos oficiales norteamericanos luego fueron juzgados como crímenes de guerra en Estados Unidos mismo. La conciencia de la nación había sido impactada al ver escenas en la televisión o en los diarios, en las revistas, de cómo morían no solamente soldados vietnamitas del lado opuesto, sino incluso civiles inocentes. Recuerdo que en una de las revistas más importantes de Estados Unidos salió a toda portada una fotografía impactante, impresionante. Era una niña apenas, que estaba corriendo desesperadamente envuelta en llamas, se había convertido en una antorcha humana, porque en esa guerra las fuerzas norteamericanas usaron bombas de napalm, bombas incendiarias, ¿no es cierto? Y también recuerdo que la prensa entrevistó a los soldados que retornaban y se interesaron por saber qué perspectiva tenían ellos de los vietnamitas del lado opuesto contra los cuales combatían, y cómo se referían ellos. Y descubrieron que
era común entre los soldados norteamericanos referirse a ellos como gnats. ¿Qué es un gnat? ¿Qué es un gnat? En inglés, ¿qué es un gnat? Es un mosquito. Es un mosquito, ¿no? Si un mosquito en una noche calurosa de verano te hace la vida imposible, y dicho de paso, por casualidad, anoche justamente en la habitación de hotel se me metió un zancudo que no me dejaba dormir, ¿no es cierto? Y si hubiera podido lo hubiera aplastado, pero se me escapó, ¿no? Pero si un zancudo está que zumba y zumba y que te pincha, y me logró pinchar, ¿no es cierto? Si lo agarras y lo desapareces de un sopapo, ¿cómo te sientes? Después, esa noche no duermes, la conciencia te remuerde, dices, ¿cómo es posible? ¿He asesinado? ¿He matado a un mosquito? No. Te echas a dormir tranquilo, plácidamente, habiéndote librado del mosquito, ¿no es cierto? Pero es muy diferente si matas a un ser humano, ¿no es cierto? Y con un acto de transferencia psicológica, los soldados norteamericanos devinieron en hablar de los soldados vietnamitas a quienes tenían que matar en términos de gnats, en términos de mosquitos. Pero no estamos en guerras nosotros, y sin embargo hay una tendencia no poco familiar entre los seres humanos a tratar de cosificar a las personas, sobre todo a las personas que no son de nuestra simpatía, que no son de nuestra cercanía, ¿no es cierto? ¿Cómo vemos a la gente que está a nuestro alrededor? ¿Cómo vemos a la gente que no es de nuestra familia? A la gente que no es de nuestro círculo social, que no es de nuestra iglesia. ¿Cómo los vemos? ¿Los vemos como cosas? ¿Los vemos como gnats? ¿Los vemos como lo que realmente son? Como hijos e hijas de Dios. ¿Podemos discernir en su rostro la imagen y semejanza divina? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero queridos hermanos, la realidad, la Biblia no solamente se habla de esta gloriosa, de esta maravillosa realidad de que somos hijos e hijas de Dios, de que no fuimos creados y abandonados a nuestra suerte, ¿no es cierto? De que hay un Dios que ve, que oye, que sabe, que siente, que tiene un interés personal por cada uno de nosotros, que ve y siente contigo cuando te invade un sentimiento de soledad o de frustración, cuando te golpea la vida, o cuando te ataca alguna enfermedad, o cuando fracasó un plan, o cuando se vino abajo un sueño acariciado. Jamás estás solo, solamente necesitas estar atento. Aquel que siempre está atento en lo relativo a ti. Solamente necesitas abrir tu mente y tu corazón para darle lugar en tu vida. Y este Dios maravilloso, este Dios que es nuestro Padre Celestial, este Dios que es el que nos da nuestra verdadera identidad y que nos da verdadero sentido de pertenencia, también nos revela que no solamente Él es nuestro Dios, sino que Él ha creado, establecido una familia en esta tierra. Acompáñeme a leer lo que la palabra de Dios dice en la epístola a los Efesios, Efesios 2. Efesios 2. Está hablando allí acerca de cómo cuando vino el Señor Jesucristo, Él predicó el Evangelio no solamente al pueblo que supuestamente debía esperarlo, el pueblo hebreo, el pueblo que tenía las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento en sus manos, sino que vino para romper toda barrera que a veces los seres humanos erigen para separarse unos de otros y para hacer de todos una sola familia, unidos en Cristo Jesús. Y entonces dice en el versículo 20, del versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Habla de cómo el Señor Jesús derribó todas las barreras. Tal vez leamos un poco antes del versículo 16. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. ¿Tiene Dios una familia en esta tierra? Sí, tiene una familia en esta tierra. Está constituida por aquellos que no han renunciado a su derecho de la paternidad divina, que no le han dado la espalda a Dios, que se reconocen sus criaturas, sus hijos e hijas. Y mis queridos hermanos, qué maravilloso es no solamente tener a nuestro Padre Celestial, sino ser parte de la familia de Dios aquí en la tierra. Recuerdo que cuando estudiaba en Andrews University en Estados Unidos, en cierta ocasión, ya acercándose a la Navidad, salí en un antiguo Ford Mustang. Había comprado un Ford Mustang, no sé, de segunda o tercera mano. Me había servido durante un tiempo, pero creo que no le había hecho muy buen mantenimiento. Y salí en vísperas de Navidad para ir a donde mis familiares que tenía en California. Era un viaje de varios miles de kilómetros. Y salí acompañado de un compañero japonés que estaba haciendo su posgrado en administración allí en la universidad. Y salimos, todo iba bien. Estábamos en las amplias llanuras del estado de Illinois, una autopista, cuando de repente el motor comenzó a toser y finalmente paró. Y por más que tratamos de reanimarlo, no fue posible. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Le pedí a mi compañero, el japonesito, le dije, por favor quédate en el carro, yo voy a caminar por la autopista a ver si llego a una estación de gasolina, de nafta. Y después de caminar un trecho, llegué efectivamente a una estación de servicio. Y entonces allí pedí si tenían la guía telefónica. Y sí, tenía guía telefónica. Entonces busqué en la guía telefónica Iglesia Adventista del Séptimo Día. Encontré, llamé. No me contestó el pastor porque la iglesia de ese pueblo era muy pequeña y era atendida por un pastor que vivía en otro pueblo más grande cercano. Pero me contestó un diácono y le dije que era estudiante de la Universidad de Andrews, adventista, y le conté mi problema. Me dijo, no se preocupe, yo voy a verlo. Y vino, le indiqué dónde estaba, vino y nos recogió a mí y a mi compañero, el japonesito. Entonces pasamos la víspera de Navidad en su casa, con la familia. Al día siguiente, siendo que él examinó el carro y dijo, el motor se fundió, así que no hay manera de arreglarlo de una vez. Aparentemente se había quedado sin aceite el motor y yo había estado manejando con el motor sin aceite y fundí motor. Entonces, pero dijo, no, pero no se preocupe, no hay problema. Y entonces me propuso un trato, me dijo, aquí hay un Chevrolet Impala, un carro grande, ya usado, pero estaba en buen estado, y me dice, con esto ustedes pueden continuar, si me puede dar $100, el carro es suyo. Así que al día siguiente estábamos en un carro y otra vez de camino hasta California, ¿no es cierto? Y en lo poco que he recorrido de algunas partes del mundo, siempre he experimentado esa sensación tan agradable y que brinda seguridad, de saber que donde quiera que vaya, ahí está siempre presente la familia de Dios. Que donde quiera que vaya, hay hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, que me han de abrir sus brazos, que me han de acoger si me encuentro en una situación de necesidad o de emergencia, ¿no es cierto? Es hermoso pertenecer a la familia de Dios. Y la familia de Dios es aquella que lo reconoce a Dios. En la familia de Dios hay lugar para todos. Recuerdo una hermosa canción religiosa que algunos años atrás estaba muy de moda y decía, hay lugar para ti en la familia de Dios. Y ciertamente hay lugar para ti y para mí en la familia de Dios. Pero ¿cuál es la familia de Dios? ¿Cómo identificar la familia de Dios? ¿Y por qué una familia de Dios? ¿Por qué no es toda la humanidad la familia de Dios?
no porque Dios no quiera que todos sean parte de su familia, sino porque es la humanidad la que le rechaza a Dios, la humanidad que le niega su derecho de paternidad, la humanidad que pretende independizarse, descartar a Dios de su vida, borrarlo del mapa, borrarlo de su mente, de su conciencia. Y porque el archienemigo, aquella criatura extraviada, que rebelándose contra su creador pretendió asumir el control del universo, Satanás, está muy activo a través de sus agentes humanos, tratando de difundir y crear una terrible crisis de identidad en la familia humana. ¿Cuántos se enorgullecen de no ser hijos e hijas de Dios supuestamente, sino descender de criaturas inferiores por la doctrina de la evolución? ¿Cuántos borran a Dios del mapa y como efecto de ese bombardeo mediático que sufrimos hoy en día, salen con declaraciones que realmente nos confunden? Hace poco en Perú, el año pasado, estaba en el Congreso una ley para autorizar la unión civil, o sea, el matrimonio de personas homosexuales. Y eso motivó una andanada de artículos editoriales y opiniones en la mayoría de los diarios a favor de esa iniciativa. Y como uno que otro había que se oponía, entonces las iras y el bombardeo se dirigía a los que se atrevían a oponerse a tal iniciativa. Y salían declaraciones de gente que se supone que sabría mejor, de gente instruida, de gente preparada, que sabría mejor, donde decían que la evolución de la humanidad ha dado lugar al tercer sexo, donde hablaban de que todos los principios de la ética, de la moral cristiana son passé, que ya son cosas del olvido, que el avance de la evolución en la especie humana ha dejado atrás todos los criterios, todos los principios de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, y que hoy día había que buscar una nueva moral, una nueva ética. Es decir, desconocer totalmente a Dios, borrarlo del mapa mental, ¿no es cierto? Podemos ver cuál es la obra del archienemigo, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que es muy importante no solo reconocer que Dios es nuestro Padre Celestial, que somos sus hijos e hijas, sino también discernir cuál es la familia de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál es esa familia de Dios aquí en la tierra? Si vamos al libro del Apocalipsis, allí en el Apocalipsis nos dice, hablando del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios en el tiempo del fin, tiempo en el cual estamos viviendo, Apocalipsis 14, 12, creo que muchos de los que estamos aquí sabemos este pasaje de memoria. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué dicen? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios. Eso que gran parte del mundo hoy en día, gran parte de la humanidad dice, cosa del pasado, caduco, ya no sirve. Tal vez sirvió para nuestros antepasados, no sirve para nosotros. Los mandamientos, esos mandamientos que son la expresión del amor de Dios, porque los mandamientos de la ley de Dios no son imposiciones tiránicas, imposiciones irracionales de Dios sobre sus criaturas humanas, sino son los principios que salvaguardan la integridad y el orden y el bienestar y la felicidad de los seres que Él creó a su imagen y semejanza. Son principios protectores. Cuando se violan esos principios, entonces lo que viene es tragedia, lo que viene es dolor, lo que viene es sufrimiento, lo que viene es desorden y caos a la existencia humana. Los que guardan los mandamientos de Dios, la santa ley de Dios, que hoy día es ignorada por la gran mayoría de la humanidad, y la fe de Jesús, la fe de Jesús, Dios el Hijo, que para rescatarnos, que para recuperar nuestra verdadera identidad, vino a esta tierra como hombre,
y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. De Jesús, que volvió al cielo, pero que antes de irse al cielo dijo: y si me fuere, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Digo, voy pues a preparar lugar para vosotros, pero mi ausencia será solamente temporal, voy a preparar lugar para vosotros. Las profecías del libro sagrado nos ayudan a comprender el escenario mundial y podemos ver ante nuestros ojos cómo se van cumpliendo paso a paso. Tal vez no con la prisa con que algunos quisieran, porque los tiempos de Dios no son los mismos que los tiempos del hombre. Somos criaturas de corto lapso de vida presente y por lo tanto quisiéramos que las cosas se apresurasen más de nuestro agrado. Pero Dios el Eterno, Él avanza a su debido tiempo, pero inexorablemente en el cumplimiento de lo que ha prometido. Y hoy día el escenario mundial nos muestra paso a paso el cumplimiento, repito, inexorable de las profecías bíblicas. Sabemos que estamos en el tiempo del fin. Sabemos por el cumplimiento de las profecías, si no lo supiéramos lo sabríamos por lo que está pasando en la humanidad. ¿Qué pasará con la humanidad ahora que se derrumba todo el edificio, toda la estructura espiritual, moral, social que permite la supervivencia de los seres humanos? ¿Qué pasará con una humanidad que ya no tiene criterio de lo bueno y de lo malo? Una humanidad carente de principios, una humanidad que vive solamente para la satisfacción de las urgencias de su naturaleza caída, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? No qué pasará, sino qué pasaría, porque Dios no permitirá que lleguemos a eso, ¿no es cierto? Cristo viene y viene pronto. Esta familia de Dios en la tierra es también la que anuncia los grandes mensajes, los 3 grandes mensajes que Dios da a la humanidad en el tiempo del fin. Apocalipsis 14, 6 al 12, ¿no es cierto? Bueno, no tenemos tiempo para revisarlos ahora. No sé si habrá otra ocasión en que lo hagamos conmigo, pero ciertamente habrá otra ocasión para ustedes, ¿no es cierto?, para repasar y meditar en eso. Pero quisiera ir cerrando la meditación de esta mañana. Hemos tenido un culto muy significativo, sobre todo con la recepción de los misioneros, jóvenes misioneros que están de vuelta y los que van nuevamente de nuevo a la ventana 1040. Y simplemente quisiera recordar otra vez que es maravilloso saber que somos hijos e hijas de Dios, que fuimos creados a su imagen y semejanza, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros un valor infinito, como es el derecho a ser contados como hijos e hijas de Dios. Y saber también que Dios nos llama a integrarnos, si no pertenecemos todavía, a la familia de Dios aquí en la tierra. Qué maravilloso ser parte de la familia de Dios en la tierra. Qué maravilloso estar al abrigo de Dios. Qué maravilloso tener esperanza. Qué maravilloso saber que este mundo no va derecho a su autodestrucción, sino que Cristo Jesús viene pronto. El Señor Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y el libro sagrado cierra con las palabras del Señor Jesús, allí en el capítulo 22, leyendo del versículo 16 y siguiente. Apocalipsis 22, 16 y 17 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa aquí en el lenguaje simbólico del Apocalipsis es la iglesia, esa familia de Dios aquí en la tierra. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es la invitación del Señor Jesús en esta mañana. Y si hay alguien que todavía no se ha integrado a la familia de Dios en la tierra, si hay alguien que no se ha integrado a esta iglesia escatológica, esta iglesia remanente del tiempo del fin, el Señor Jesús le dice: ven. Y el que oye diga: ven. Tenemos que transmitir la invitación del Señor. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
hay sed en el corazón del ser humano. El finado pastor y doctor Braulio Pérez Marcio, creador del programa radial La Voz de la Esperanza, acostumbraba a repetir un verso que creo que era de su propia creación, donde decía: pensativo marchas del orto al ocaso. El orto es la salida del sol, el ocaso es la puesta del sol. Pensativo marchas del orto al ocaso, inútil la fiebre que aviva tu paso. El alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Tal vez tú no sabes qué es lo que puede saciar las ansias de tu alma, qué es lo que puede calmar la agitación de tu corazón. Tal vez tú no sabes de qué realmente tienes sed, pero de lo que tienes sed es del agua de vida que solamente Cristo te puede dar. De lo que tienes sed es de la presencia del Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida. Acudamos al que puede saciar la sed más profunda del alma humana. Que nuestro Padre Celestial, que el Señor Jesucristo, Creador y Redentor nuestro, y que el Espíritu Santo de Dios, aquel que consuela, aquel que sana la sed del alma, aquel que fortalece el espíritu humano, que la Santísima Trinidad sea con cada uno de nosotros en esta mañana y siempre.